de alguna manera todos tenemos cierta idea y todos sentimos la necesidad de reivindicar desde los gobiernos locales la calidad con la que sirven a las distintas poblaciones en donde gobiernan. El territorio nacional, todos lo sabemos, por allá la primaria, la secundaria nos reiteran, mide cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y en esos 2 millones de kilómetros cuadrados, pues históricamente terminamos formando 32 entidades y 32 entidades federativas. Y esas 32 entidades federativas están subdivididas en más de 2.500 gobiernos locales, sean los municipios o sean las 16 delegaciones del Distrito Federal. Entonces, pensemos en la diversidad de situaciones, tanto geográficas, económicas, culturales, que se dan en esos más de 2.500 jurisdicciones. Y ahí están constitucionalmente formados los gobiernos que nosotros aquí llamamos gobiernos locales. ¿Y cuál es el problema de tener esa cantidad de fragmentación administrativa, político-administrativa en el país? Bueno, es difícil homogeneizar o definir políticas que le vengan a la medida a esta diferenciada cantidad de municipios, porque, bueno, algunos municipios tienen hasta más de 2 millones de habitantes y otros tienen hasta menos de 15.000 habitantes. Entonces para garantizar que las estructuras administrativas y la manera en cómo históricamente se han ido formando las oficinas de gobierno municipales y delegacionales garanticen, ofrezcan un determinado nivel de calidad en el tipo de servicios y obras que, de acuerdo con los artículos 115 para los municipios, 122 para las delegaciones, están facultados para trabajar. Bueno, pues ahí tenemos una gran complicación. Diríamos que una de las principales complicaciones, primero que tenemos, es que el servicio civil de carrera, esto es la profesionalización de los trabajadores municipales, no existe, salvo por ahí en situaciones excepcionales. Los funcionarios municipales entran y salen con quien gana el siguiente gobierno cada 3 años. Hace algunas semanas se estaba informando que finalmente, después de varios años de estar discutiendo una posible reforma política en general para el país, pues uno de los pendientes que volvió a quedar es la posibilidad de aquellos municipios en donde los presidentes pueden ser en un momento dado ratificados por la población con su voto. Pues esto no va a ser posible porque no formó parte de la reforma que está caminando en los próximos meses y años hacia la Cámara de Diputados. Está detenida esa posibilidad. Se pierde ahí la posibilidad de mucho capital humano que después de 2 años y medio, 3 años, aprendió más o menos a gestionar los programas de gobierno. Bueno, pues tienen que desaparecer porque llega el nuevo presidente municipal y normalmente pues lo que ocurre, ¿no? Como hubo campaña política, se hace una serie de compromisos y entonces hay una renovación del 70, 80, 90% del personal municipal o delegacional. Esto hace difícil que la gestión, la administración, el manejo de los recursos se profesionalice en el nivel en que nuestro amigo Javier Jiménez Bolón nos va a plantear ahora. Hay metodología
hay aprendizajes institucionales a nivel internacional y están frescos las herramientas e instrumentos que se pudieran utilizar en las delegaciones, en los municipios grandes. Creo que lo que vamos a presentar aquí va para ese nivel de gobiernos locales en donde las poblaciones son de 150, 200, 300 mil habitantes. Aquí ya no importa tanto si son semiurbanas, semirurales, suburbanas, metropolitanas. Lo que importa es que la dimensión aguanta, resiste la posibilidad de tener una escala económica que permita contratar o asesorarse con universidades o con consultorías, asesorías que les digan más o menos cómo se puede en pocas semanas, en pocos días preparar al personal municipal para que maneje la metodología de los indicadores. Bueno, yo los dejo en este punto. Creo que todos los que hacemos política desde distintos puntos, desde la academia, desde las colonias, desde las organizaciones, tenemos que estar interesados en este tipo de técnicas de metodología, porque seguro que en algún momento estamos cumpliendo una función pública y eso es muy importante para que podamos sumarnos a la demanda de calidad en los servicios. Paso mi micrófono al maestro Javier. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad que se brinda a la Universidad Autónoma Metropolitana, de la cual formamos parte desde hace algunas décadas. Y en segundo, quisiera manifestar que la enorme importancia del tema que hoy nos dan la oportunidad de someter a la consideración de ustedes tiene que ver con el hecho de que ahora en México, después de más de 50, 60 años de que se inicia el proceso de planeación y de presupuestación, es momento que las políticas públicas se construyan con base en la evidencia. Y esto significa que debemos de dejar la visión de carácter nacional, la visión de carácter estatal y pasar a tener la visión de carácter local. Es decir, construir nuestros programas públicos y nuestras políticas públicas con base en lo que está sucediendo en ese nivel. Y a partir de ahí, la herramienta de los indicadores se convierte en una de las estrategias metodológicas de mayor importancia para poder hacer esto realidad. Las láminas que hemos preparado y que quedarán a disponibilidad de todos los asistentes tienen como finalidad compartir con ustedes que esta herramienta técnica es más sencilla de lo que se pudiera apreciar. Y en consecuencia, ya el doctor Rosique lo mencionaba, en nuestros gobiernos locales hay un periodo de rotación que muchas veces, cuando ya estamos aprendiendo lo que hay que hacer, es momento de cambiar de actividad. Y en ese sentido, la posibilidad de entrar en este proceso de capacitación tiene toda la importancia en este momento. Para ello, debemos de recordar que uno de los grandes desafíos que enfrentan los gobiernos, desde los federales hasta los municipales, es saber cómo diseñar y cómo aplicar estos sistemas de indicadores como tal. Y que este problema de cómo diseñar estos sistemas enfrentan diferentes obstáculos que pueden ser tanto de carácter conceptual, aspectos teóricos o fundamentalmente aspectos prácticos. Y lo que tenemos que tener muy presente es que con independencia del nivel en el que nos estemos desarrollando, en México hay una obligación jurídica que implica que debemos de contar con un plan nacional de desarrollo, con un plan estatal de desarrollo y fundamentalmente en el ámbito local con lo que es un plan municipal de desarrollo. Y dentro de esa lógica nosotros debemos de tener mucha claridad de que ese proceso de planeación en los diferentes ámbitos de gobierno lleva implícito una primera etapa que empieza con la planeación y una etapa final que termina con la rendición de cuentas. Hoy es una condición indispensable que todo servidor público que esté bajo la responsabilidad de una política o de un programa público
necesario que no solamente logre los resultados que se esperan con esa política o con ese programa, sino que además le dé la transparencia a ese proceso de generación de los resultados, y eso tiene que ver en este proceso de planeación con la etapa final que significa la rendición de cuentas. Dentro de ese esquema de planeación en los diferentes niveles, hoy, en el marco de ese plan de desarrollo municipal, hay un concepto que empieza a ser necesario de incorporar, y es el que tiene que ver con el presupuesto con enfoque en resultados. Y eso nos recuerda que México, como país, empieza esta responsabilidad de asignar el presupuesto con base a resultados a partir del año 2007. Y durante 2007 a 2011 es un proceso que está todavía en consideración y que necesita ser revisado, porque fundamentalmente el área en la que hoy tenemos la gran oportunidad de que las cosas puedan caminar de una manera diferente es el propio Congreso. Es decir, si el Ejecutivo presenta sus planes, presenta sus programas, es necesario que tengamos la capacitación como para poder exigir que esos planes y esos programas lleven implícito un enfoque de qué resultados se van a obtener con cada uno de los recursos que se apliquen. Y en esa lógica, dentro de ese concepto de presupuesto basado en resultados, lo que es el desempeño de la gestión viene a cobrar una importancia sin duda de carácter trascendental. Y yo creo que ahí, en ese desempeño, es donde la construcción de los indicadores juega un papel central, porque de esta manera los indicadores es lo que nos va a permitir identificar de qué manera estamos logrando los objetivos que nos propusimos en nuestra política o en nuestro programa de carácter público, ya sea federal, estatal o municipal. Y dentro de eso tenemos que recordar que esta obligación de los ayuntamientos municipales es totalmente explícita cuando se hace necesario definir cuáles son los objetivos y los resultados que se alcanzarán. Segundo, cómo va a ser la evaluación del desempeño de esos programas municipales. Y tercero, de qué elementos se van a disponer para la toma de decisiones para la asignación de recursos públicos en ese nivel. Y aquí con esta herramienta lo que yo quiero compartir con ustedes es cómo es el antes y cómo es el después. Y eso quiere decir que de manera anterior nosotros asignábamos el presupuesto pensando en lo que era el gran volumen de las cosas que había que hacer. O sea, antes hablábamos de que habíamos dado 300 cursos de capacitación, que habíamos repartido 3 millones de trípticos, que habíamos dado 30 millones de sobres de suplemento alimenticio, en una presupuestación que aquí le denominamos de carácter inercial. Ahora, el presupuesto basado en resultados lo que nos exige es que cambiemos esa modalidad de cómo hacer la planeación. Ahora no interesa saber que repartimos 3 millones de suplementos alimenticios. Ahora lo que importa saber es cuánto se modificó los grados de desnutrición de la población. Ahora no importa decir que construimos 300 centros de salud. Ahora lo que importa es decir, la esperanza de vida se redujo, se aumentó, los años de vida saludables se redujeron, se aumentaron. Ahora no interesa decir es que incorporé 200,000 maestros. Ahora lo que necesitamos es saber realmente el nivel de rendimiento, el desarrollo de capacidades, cómo se modificó. Y eso es factible con este cambio de la forma de cómo se asignan los recursos. La estrategia metodológica que hoy cuenta, con la que cuenta México hoy, es que ese presupuesto con base en resultados se puede hacer factible a través de esta metodología que se llama la matriz de indicadores para resultados. Y quizás aquí vale la pena hacer un paréntesis. Esta matriz de indicadores para resultados es algo que en México se empieza a implementar en el año 2007. Llevamos 5 años intentando que esto sea una realidad en la formulación de las políticas y de los programas públicos, fundamentalmente de carácter federal. Países en América Latina que utilizan esta metodología
y que han tenido un éxito considerable en materia de desarrollo social. El ejemplo más claro es Chile, que lleva 15 años de estar implementando esta metodología, y es tan necesario que el día de mañana, jueves, viernes y sábado, tendremos la oportunidad de estar capacitando sobre esta metodología a los auditores de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de que se conozca la metodología y que entonces, desde la perspectiva del Congreso, tengamos la oportunidad de tener un punto de vista crítico para los programas que el Ejecutivo hoy nos viene a traer. Y yo creo que eso es algo que la capacitación es la base, y para eso nosotros tenemos que tener, yo traigo algunas láminas preparadas simplemente para compartir de manera muy rápida qué cosa es esta matriz de indicadores para resultados, pero lo primero que es necesario es identificar cuál es el problema que queremos resolver con esa política o con ese programa público. Y simplemente platicaría con ustedes: los médicos en los centros de salud invierten gran cantidad de recursos y de su tiempo a atender los problemas de diarrea con la que llega un niño desnutrido. Entonces, el médico le invierte el tiempo, el recurso, y el niño lo recuperamos en una vuelta de 15, 30, 45 días. Y después ese niño lo regresamos a su lugar de origen. Y en ese momento, al regresar a su lugar de origen, ¿cuánto tiempo va a tardar el niño en volver a enfermarse? ¿Por qué? No me voy a entender decir qué cosa es la matriz indicadores para resultados, simplemente decirles que los éxitos están mostrados. Tuvimos la oportunidad, cuando empieza en México en 2007, que viene a ser una responsabilidad que la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social la ponen como obligatoria para las dependencias de la Administración Pública Federal. Nosotros, desde la perspectiva de la universidad y de la consultoría de investigación de salud y demografía, tenemos la oportunidad de hacer una visita a Chile, que es el país que nos lleva, ¿no? Entonces vamos y tenemos la oportunidad de platicar con los que crearon la metodología y con los que la están operando, y en consecuencia, desde esa visión, hoy tenemos la oportunidad de empezar a poner en práctica algunas pruebas pilotos de cómo sí se pueden resolver los problemas de manera conjunta. Es decir, actuemos simultáneamente en una localidad, en un municipio, y ahí hay diferentes criterios para definir cuáles son los municipios que son prioritarios, los más marginados, en donde el índice de desarrollo humano es el más bajo, en fin. Y la lógica de la matriz de indicadores, que tiene toda una metodología, simplemente esta imagen que no se alcanza a ver bien, es el poder compartir con ustedes la matriz de indicadores de un programa que se conoce con el nombre de Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, y que hoy sabemos que este programa solo se le invierten 50,000 millones de pesos en México, ¿no? Y que este es un programa que ha brincado 3 sexenios, y que es un programa de política pública en donde empieza con el nombre de Progresa como programa de educación, salud y alimentación, y que después es retomado y se le conoce, se le cambia el nombre, sigue siendo lo mismo, pero se le cambia el nombre a Oportunidades, brinca el segundo sexenio y entra al tercer sexenio con el mismo nombre, pero la lógica es la misma. Entonces, este programa, eso que está en la lámina, es la matriz de indicadores que se construyó, en donde ustedes van a poder observar, después de que cuenten con el material, de que aquí se está combinando lo que sucede en materia de educación, en materia de salud, en materia de nutrición, en materia de jóvenes, en materia de adultos mayores y en materia del componente energético como tal. Esto se puede hacer para cualquier programa. La metodología está ahí y se puede hacer a nivel de una localidad, o se puede hacer a nivel de un municipio o de una microrregión. La metodología es una metodología universal. Yo he aprendido que es una metodología de vida. Si uno tiene un problema y lo pone en el centro del análisis, y junto con los actores que intervienen en ese problema, uno identifica todas las causas, en ese momento uno puede entender que hay algo que es multicausal. Válgase la expresión para platicarles algo en torno al problema de la obesidad. El problema de la obesidad, que hoy es el problema de salud pública número 1 de México,
7 de cada 10 mexicanos mayores de 20 años tenemos el problema. Entonces nos damos cuenta de que es un problema que se ha querido resolver desde la esfera de salud, cuando en realidad la solución no está ahí. Ahí está la solución curativa, pero la solución preventiva va desde nuestros medios de comunicación, en donde estamos vendiendo todos los alimentos procesados. Cambiamos, dicen, es que sigo comiendo carne, claro, pero antes la carne que comías era de la vaca que matabas en el pueblo del Rastro. Ahora la carne que comes es pues la rachera que viene con todos los conservadores y con todo que implica ese daño a la salud. Entonces, en ese momento, el problema de la obesidad tiene que ser resuelto desde otras esferas adicionales a las esferas de salud. Y voy a ir al punto en decirles que los indicadores son medidas específicas que permiten conocer en qué grado se cumplen con los objetivos de una política o de un programa como tal. Hay características que deben cumplir estos indicadores, no me voy a detener, hay dimensiones que se tienen que medir. Es importante saber lo que se está invirtiendo, cómo se está invirtiendo, qué es lo que se está obteniendo, cuál es la calidad, cuáles son los costos, los aspectos de carácter económico. Esta es la estructura que sigue la matriz de indicadores. Hay un fin que es el de política pública superior, hay un propósito que es el objetivo general del programa, y están los componentes y están las actividades. La relación es lo que se conoce como la lógica vertical del programa. Nos permite plantear indicadores estratégicos e indicadores de gestión. Los indicadores estratégicos es lo que es de mediano plazo. A un municipio, a un presidente municipal, le podemos pedir que establezca indicadores de mediano plazo en un plazo de 3 años. Y también le podemos pedir que establezca indicadores de carácter mensual, de carácter trimestral, semestral o anual. Y dentro de ese proceso hay medios de verificación para ver de dónde vienen los indicadores, y hay condiciones en donde cada indicador debe tener toda una batería de características técnicas que se deben cumplir como tal. A nivel de desarrollo municipal quise compartir con ustedes algunas láminas de todo lo que se tiene que hacer en una gestión de un ayuntamiento municipal. Entonces hay objetivos de política, hay ejecución de programas, hay eficiencia operativa y hay eficiencia en el uso de los recursos. Tengo desarrollado cada uno de estos grandes 4 puntos, y yo creo que terminaría diciéndoles que en materia de indicadores hay diferentes ejemplos que ya están diseñados desde el punto de vista metodológico, y por ejemplo, para medir el desarrollo municipal en materia de salud, indicadores que hoy no estamos manejando y que sí se deben de poner son los relacionados con la esperanza de vida al nacer, las tasas de morbilidad, o sea, de qué se enferma la gente, de qué se muere la gente, cuáles son los años de vida saludables perdidos, cuál es el gasto de bolsillo para atender los problemas de salud, cuáles son los gastos catastróficos en materia de salud.